Nos complace, como siempre, dar inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Y nos reconforta vuestra compañía, como siempre, y les invitamos a participar de un tiempo de reflexión cuando nos estamos aproximando a comenzar un nuevo año. Estos tiempos en los que el año va quedando rezagado se transforman en oportunidades en las que los rasgos de nuestra humanidad parecen manifestarse con más intensidad. Los valores anidados en el olvido durante el resto del calendario se esmeran a emerger con destellos que renuevan la ilusión. Lo antedicho tiene como protagonistas a los creyentes y también a quienes no profesan en ningún credo. En el mundo, y en Argentina no es la excepción, cunde la desafortunada cultura de la indiferencia. El egoísmo explícito se expone de manera brutal y sin cortapisas. Naufragan miles de millones de personas a quienes el infierno se les ha hecho presente en esta tierra. La enorme polarización de la riqueza muestra descaradamente que un puñado de ricos es cada vez más rico y la oleada de pobres se convierte casi exponencialmente también en más pobre. Demasiados seres humanos circulan por las banquinas de la vida y a los tropezones. Lo más doloroso de este diagnóstico es que los más afectados son siempre los niños. Cabría meditar profundamente sobre lo que está sucediendo y, en consonancia, tratar de no distraer tiempo ni energías en banalidades y encarar seriamente acciones orientadas a mitigar en el corto plazo y resolver, seguramente en el largo plazo, las desigualdades y la exclusión a la que asistimos con la impavidez de la mezquindad. En el escenario nacional, el debate de ideas es prácticamente irrelevante. Es consecuencia de una clase dirigente anclada en la endogamia y en épicas retrospectivas inconducentes. Los desafíos y las urgencias nos enfrentan inexorablemente con el futuro. Hacia ese horizonte deberíamos encaminar decididamente y sin demoras nuestras utopías. La esperanza es un incentivo extraordinario y un motor indispensable para el cambio. Ahora bien, la esperanza es activa, es decir, se construye con esfuerzo, compromiso, humildad y grandeza. Y si lo intentamos, la Navidad y el año que se inicia y renueva nuestros anhelos y el optimismo, le gana, al menos por un tiempo, a la desesperanza, nos ofrece una posibilidad, como decíamos al principio, de exhibir nuestra humanidad, de fomentar la solidaridad y saber que somos parte de una comunidad donde la exclusión fragmenta la sociedad y es fuente inagotable de conflictos. No tengamos miedo en ser blandos de corazón y extendamos la mano amiga. Alejémonos lo más posible de la lógica confrontativa sin sentido ni destino. Para dialogar sobre este tema hemos vuelto a invitar a un muy querido amigo, el contador Marcelo Figueroa, un hacedor de buenas obras, como vamos a ver durante el transcurso del programa. Ya le decimos a Marcelo, gracias por haber aceptado acompañarnos en esta edición de Diálogos con Valor. Alberto, gracias a vos como siempre, un honor estar contigo y en este programa y en este lugar. ¿Hacia dónde se dirige este mundo que nos sorprende por sus excentricidades y fundamentalmente por su insolidaridad? ¿Cuál sería tu análisis? Bueno, es una pregunta para un premio Nobel, pero ¿cómo lo verías? Mira, vos mencionaste algunos aspectos que tienen que ver con la indiferencia, marcada diferencia con un Dios que es deferente y es diferente, la desintegración. Sí. Yo creo que la palabra desintegración del mundo y de la humanidad hoy cobra una etimología y una raíz y un significado y un significante que nos ayuda a entender qué nos pasa. ¿Por qué digo esto? Porque la desintegración nos está hablando de un mundo que se está repartiendo por partecitas. En ese repartirse por partecitas, cada lugar parecería ser que la tendencia y muchos de los países poderosos de la Tierra se van cerrando de esa manera, desintegrando del resto del planeta y encerrando en sí mismos en su propia comodidad e intereses. Uh-huh. Esa muestra también de egoísmo y de indiferencia directamente colisiona con el concepto de integridad. Integridad no en el sentido moral, sino integridad en el sentido de entendernos como un todo. Claro. Entonces, ante un mundo
que se desintegra en partes. Podríamos llevarlo hasta el extremo de conflictos bélicos en partes, pero sí tomémoslo en el concepto de un mundo que se va cerrando hacia el otro, hacia el diferente, hacia el migrante, hacia el que sufre, hacia el pobre, hacia el débil. Se cierra, y al cerrarse se queda solo del resto, sin entender que necesita del resto, claro, y sin entender que al cerrarse a sí mismo, creyéndose defender del resto, está siendo aún más vulnerable de sí mismo. Vos sabés que esto me lleva al interrogante siguiente. El Santo Padre Francisco está preocupado y ocupado por esta secuencia conflictual y de muertes que sacuden al mundo. Y uno observa que los que deben escuchar no escuchan, y hay como un mirar desinteresado o irresponsable hacia otro lado. Es decir, estamos perdiendo el sentido de comunidad planetaria. ¿No te parece que tiene que ver un poco mucho con lo que vos estabas mencionando antes? Absolutamente. Yo creo que hay una pérdida. Es realmente paradójico en un mundo que vive como nunca antes en la historia, un sentido global de que el mundo es pequeño, entendiéndolo en los términos de los descubrimientos planetarios y principalmente, digo yo, en lo que tiene que ver con la comunicación, que no tiene tiempo, que ha achicado el mundo, todo lo que tiene que ver con las redes y las posibilidades de estar permanentemente sabiendo las 24 horas del día, los 65 días del año, lo que pasa en cualquier parte del mundo. El mundo se ha achicado en lo que tiene que ver con la comunicación. Aún así, y esto es lo paradójico, hacemos que el mundo sea demasiado grande, demasiado ancho, demasiado disperso, demasiado distante, demasiado imposible, demasiado inalcanzable para las personas que algunos deciden que queden de lado. Entonces, esto es lo paradójico. Antes, hace 100 años atrás, para hacer un recorrido, digamos, de ir a Europa, tenías que pasarte 3 meses en un barco. Hoy prácticamente son horas y segundos si estás en una red. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre está ciego, porque tiene la posibilidad de ver al mundo en su globalidad, de ver que el otro en una foto, de una red, lo que sea, es igual que yo, o sea, es también imagen y semejanza de un mismo Dios, cualquiera sea el Dios que esa persona tenga, claro, pero aún así estamos cada vez más distantes, más opuestos, y no tenemos que ir muy lejos. No solamente estoy hablando de la distancia que hay de nosotros a una persona que vive en Siria o en Turquía o donde sea, estoy hablando de la distancia que existe con mi vecino. Claro, sí, dentro del país también. Absolutamente. Es muy importante el gesto de Francisco de asistir en Suecia al comienzo de la conmemoración de la reforma ante los 500 años que se recuerda en el 2017, ¿no? Pero que ha comenzado en el 2016. ¿Qué te dejó a vos esa experiencia en Escandinavia? Mira, fue una experiencia muy intensa desde el punto de vista de lo histórico y desde el punto de vista de lo vivencial. O sea, acompañar a Francisco en el vuelo papal allá, para mí fue algo único. Todos los viajes de él han sido especiales. En lo personal, si yo hubiera tenido que elegir uno, hubiera elegido este, de manera que siento honrado. Mira, varias reflexiones. Primero, que no hay nada que celebrar, porque no podemos celebrar una ruptura. Claro. De alguna manera, el fracaso de la reforma fue la división. O sea, esa reforma de Lutero, que comienza con las 95 tesis para abrir un debate, que termina por cuestiones políticas, de egos y demás de ambas partes, en la división que divide y daña el corazón del mismo Señor, es el fracaso de la reforma de Lutero. Entonces, que no hay nada para celebrar. Sí conmemorar sabiendo que existió, conmemorar analizando los hechos que pasaron, entendiendo su historia, pero también conmemorar entendiendo nuestros errores. Y eso creo que fue algo importante, porque de alguna manera, luteranos, católicos, reconocimos nuestros errores, nuestra vocación por la división, nos hemos enamorado del conflicto. Sí. Y
tratar de construir hacia adelante, que no es fácil. Por eso creo que hay vías. Yo describo que hay caminos estrechos por el cual caminar y hay autopistas por lo cual caminar en este camino de mirar hacia adelante en los 500 años de Reforma, ¿no? Muy, muy interesante. Vale la pena mencionar algo que no dijo Marcelo, pero que es fundamental. Para él fue un viaje que hubiera elegido, porque Marcelo no es católico. Va a decir, mismo va a decir cuál es su tradición de fe. Es cristiano, pero no católico. No obstante, el Papa ha confiado y confía en Marcelo, y con algunos testimonios muy, si se quiere, muy elocuentes. El Observatorio Romano va a tener una edición en español, ¿no? Sí. En la Argentina. Uh-huh. Y el editor, el responsable periodístico, va a ser Marcelo Figueroa, que no es católico. Sin embargo, el Observatorio Romano es el medio de comunicación católico, es un diario de la Santa Sede. Sí. ¿Cómo sentís esto de un protestante que te invite a ir a la conmemoración del comienzo, de la conmemoración de la reforma de Lutero, y al mismo tiempo te otorgue esta responsabilidad? Bueno, como vos decías, yo soy protestante, soy miembro de la Iglesia Presbiteriana San Andrés. Lo realmente interesante del viaje también fue que no fui como un invitado, digamos, no fui en calidad de amigo, yo fui en calidad de columnista del Observatorio Romano. De manera que tuve que trabajar y mucho, antes, durante y después, para pagar el viaje, escribiendo notas desde obviamente como me han pedido, desde mi propia visión protestante. Claro. Y fue la primera vez que el Observatorio, como medio del Vaticano, de la Santa Sede y del Estado Vaticano, no olvidemos que es un Estado, le da una credencial de corresponsal o de editor en un vuelo del Santo Padre a un no católico, en este caso un protestante. Esto para mí fue realmente maravilloso. Y por otro lado también lo que vos mencionabas, ¿no? Esta posibilidad de poder trabajar los contenidos de esta edición argentina. El Observatorio Romano tiene 155 años en el mundo, y lo novedoso es que, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, que sí se edita y se imprime directamente la edición semanal, en este caso la edición Dios mediante semanal tendrá la tercera parte del corpus del periódico con contenidos locales. Y a mí me toca estar a cargo de la edición de los contenidos locales, cosa que es una gran responsabilidad, yo creo que para ambos, ¿no? Porque encima, al no ser católico, ser el responsable de los contenidos de un diario que es la voz del Santo Padre y del Vaticano y del Estado Vaticano, es realmente la primera experiencia que hacen en toda su historia, que esperemos nunca se arrepientan. Pero bueno, la idea mía es también darle esto sí en Argentina, que es algo que caracterizó y fue de alguna manera el laboratorio de Francisco hoy, o sea, el diálogo interreligioso, de manera que van a estar escribiendo personas de otros credos acerca de su visión sobre Francisco desde Argentina, que es el fin del mundo, el lugar a donde él dijo que venía. Claro. Me parece que va a dar una óptica importante, además de todo el corpus en la edición española que marca todo su visión y su tarea en todo el planeta, ¿no? ¿Es la primera experiencia en América Latina? Es la primera experiencia en el mundo. En el mundo. ¿Y está previsto cuándo su lanzamiento completo? Sí, bueno, a nivel semanal seguramente en marzo, pero va a haber números especiales durante el verano. Seguramente en diciembre, fin de diciembre. ¿Y vos cómo te sentís como periodista, como creyente, como evangélico? ¿Cómo te sentís vos en esto? Para mí es un gran honor. Yo creo que a mí me tocó acompañar primero a Bergoglio en la televisión, ahora un poco también en la radio, en un programa que tengo, si bien él estuvo alguna vez y lo apoya, pero no, obviamente él está en Roma y yo acá, en este caso La Gráfica. Yo la verdad creo que el éxito mío es que yo sea desconocido.
invisible. O sea, la voz que tiene que resaltar es la voz de Francisco. La opinión que tiene que resaltar es la opinión de él. El fracaso del Observatorio Romano sería que la gente me identifique a mí. Mi tarea es resaltar la voz de Francisco y de la gente que realmente sabe, que son los que van a escribir. Porque creo que tenemos demasiadas personas que con buena intención, o la que sea, de alguna manera hablan en nombre de, o hacen exégesis de, cuando él habla perfectamente bien, se expresa maravillosamente bien y tiene una semiótica tan amplia, tan profunda, tan extensa, que no necesita de exégetas. Entonces creo que de alguna manera mi tarea va a ser un invisible para hacer visible la voz y la obra de Francisco. Marcelo es una de las pocas personas que conozco que tiene una relación tan estrecha con el Santo Padre. Tiene que recordar que en televisión él coordinaba los diálogos del cardenal Bergoglio con el rabino Abraham Skorka, y además después salió un libro que creo que otra vez en el programa anterior lo señalé y lo vuelvo a decir ahora. Aquellos que puedan acceder a ese libro, vale la pena, porque el programa a lo mejor es más difícil, pero el libro vale la pena. Esos diálogos tienen un contenido tan profundo, y decía que a pesar de esa estrecha relación, Marcelo siempre se encarga de decir: yo no me considero, yo no me presento como amigo del Santo Padre, como tantos otros se presentan con toda facilidad, aunque lo hayan visto una vez, ¿no? Eso es hago este comentario a raíz de lo que decís del observatorio. ¿Vos querés que resalte la genuina voz del Santo Padre y no esa exégesis que algunos hacen de lo que el Santo Padre dice? Me parece que hay dos cuestiones. Una cuestión de que tiene que ver con, yo creo que la amistad de alguna manera también, primero no te cualifica a vos, ni me da atributos. La amistad es sagrada, y la amistad tiene que ver con una relación en donde uno está permanentemente buscando el beneficio del otro. El amigo siempre prefiere que el que brille sea el otro, que el que quede bien sea el otro. Esa es la amistad. Lo contrario es un uso de la amistad, y una amistad que es usada no es amistad. Eso número uno. Y número dos, yo siempre he tenido presente que yo no, aún en Buenos Aires, yo siempre fui un laico protestante, sin ningún cargo eclesiástico, y él era el cardenal, primero el obispo, después arzobispo, cardenal primero de la Argentina, presidente de la Conferencia Episcopal, y ahora es el Santo Padre, por una cuestión de respeto a la investidura. Me parece que esa amistad debe tener también un significado mucho más reflexivo, ¿no?, con respecto a lo que, y mucho más ahora teniendo esta responsabilidad de estar en el diario, en donde lo que se escribe en ese diario debe ser oficial. Entonces, a mí me sale normalmente esto, no hay ningún mérito en mí. Yo trato de ser así entiendo la amistad, así entendí siempre la relación y la deferencia que Francisco Bergoglio tiene conmigo y para con toda mi familia, quien conoce personalmente por nombre y apellido, y nos hablamos, llama a casa, es un padre para nosotros. Así que me parece que no es un mérito en el caso mío tener este perfil de amistad. Creo que la amistad es eso, ¿no? Claro. Vos estás haciendo un ejercicio extraordinario de una de las virtudes cardinales por excelencia, que es la prudencia. Esa virtud de la que, inclusive como seres humanos y como sociedad argentina en particular, no es un atributo que tantas veces salga con claridad a la luz, pero que nosotros compartimos absolutamente esa visión. Claro, estamos dialogando con Marcelo Figueroa. En el futuro te vamos a tener que presentar como el editor del Observatorio Romano en la Argentina, más allá de todo. Sí, espero que hable más del observatorio que de mí, pero no importa. Sí, seré más o menos eso, ¿no? Los títulos son lo de menos. Seguramente. Decime, un mundo que procrea personajes como Trump o Le Pen, que está entre los candidatos, de una xenofobia y racismo tan marcado,
¿está demostrando algo que no está funcionando a nivel global? Sí, claramente. Sin entrar en análisis político, porque la verdad que excede mi conocimiento. Evidentemente, si algunas personas acceden a lugares de presidencia es porque hubo gente que lo votó. Obviamente. Y independientemente que después, cuando asuman al poder, como algunos están anunciando, sus acciones de gobierno sean mucho más leves, moderadas. La preocupación mía no tiene que ver tanto con las acciones leves o moderadas o cambio de acción en lo que tiene que ver con la fuerza del discurso de su promesa de campaña. Mi preocupación tiene que ver con semejantes anuncios de campaña. La gente votó eso, espera eso, se identificó con eso. Y eso para mí es un retroceso desde el punto de vista no ciudadano, porque no me gustaría hablar de las personas, ni soy quien para decir que alguien vota bien o vota mal. Yo creo que está demostrando, es un síntoma. La gente votó eso, haya o no, en el caso específico de Trump, él armado un personaje, la gente votó eso, se identificó con eso. Entonces, la preocupación mía tiene que ver con estamos viviendo un mundo en el cual esta exclusión de los demás, esta descarte de las personas que se consideran diferentes, esto, como hablábamos al principio, de la desintegración, del desinterés, de la encerranza en sí mismo, de la xenofobia. La verdad, cuando creíamos que habíamos trabajado mucho y difundido mucho y pensado que se habían acabado este tipo de manifestaciones que el siglo pasado causaron desastres tan terribles, ¿no? Parece como que hay un resurgimiento y hay una gran preocupación, porque esto no es algo que surge de la nada, es el reflejo, el fiel reflejo, e insisto con esto, no de lo que haga del discurso que se votó, de algo que está subyacente en el pensamiento y en el corazón de millones de personas. Y cuando uno viaja a Inglaterra y analiza lo que pasó con el voto, o viajas por Francia, o por Alemania, o por distintos lugares, te das cuenta de que de alguna manera estos sentimientos se han multiplicado en los últimos años. Y la verdad que uno no ve muchos visos de cambio. Hay muchísimo para superar esta frustración, este desasosiego de los que pensamos que de alguna manera esto no iba a suceder nunca más, y redoblarle fuerza por la paz, por la comprensión, por la integración, por la convivencia. El Papa apunta, al contrario de lo que menciona Trump en su campaña de crear muros. El Santo Padre habla de construir puentes, ¿no? Es decir, buscar esto de la integración de la sociedad planetaria. ¿Te parece que estos movimientos, que como bien decís vos, no solamente son en Estados Unidos, también es en Francia, es en Inglaterra, podría ser en alguna medida en Alemania y otros lugares, esto pondrían en situación de riesgo todo este mensaje del Santo Padre en esto de buscar si se quiere, esta inclusión universal? No, yo no diría que lo pone en riesgo, lo polariza. O sea, de alguna manera van a quedar marcados dos polos de pensamiento opuestos. Lamentablemente, lo que nosotros hablábamos de grieta, una grieta mundial muy grande, ¿no? Entonces está claro, digamos, hay una persona como Francisco, que está proclamando con sus actos, con sus dichos, con sus palabras, con sus gestos, todo lo que tiene que ver con la paz, la convivencia, la integración, la convivencia entre las religiones, entre los pueblos, los acuerdos, el diálogo, el encuentro, y es indiscutiblemente, desde mi punto de vista, el líder no solamente religioso, sino moral del planeta y de los últimos años, y quizá muchos más, enfrentado a todo eso que podríamos hablar como que hay toda una unidad de pensamiento que es exactamente opuesto. O sea, el mundo de alguna manera va tendiendo a polarizar, y esa polarización le ha tocado a Francisco estar, no porque él lo haya decidido, sino porque las circunstancias lo han puesto en ese lugar, como un lugar de un polo
que cada vez más está más opuesto a todo esto, ¿no? Es sin duda que el liderazgo del Santo Padre muchas veces uno lo ve como casi, entre comillas, en soledad. Estaría evitando, por lo menos a mi criterio, males mayores a la humanidad. Yo creo que no cabe duda que este mensaje ha evitado males mayores, sin duda. Creo que, Norberto... incluyendo guerras, ¿no? Absolutamente. Tenemos que pensar en Siria, tenemos que pensar en todo su trabajo en Centroáfrica, tenemos que pensar en todo lo que tiene que ver con el acuerdo que ahora está en peligro entre Cuba y Estados Unidos, y tenemos que pensar en Azerbaiyán, tenemos que pensar en Colombia, tenemos que pensar en muchos otros lados. La pregunta yo la haría al revés. ¿Qué hubiera pasado estos últimos 3 años si no hubiera existido Francisco? Si estamos así. Reflexionemos en eso. Claro, seguramente. Bueno, esos males mayores se hubieran multiplicado sin ningún tipo de oposición. Sí. Esto está absolutamente claro. Y vos que provenís del mundo evangélico, además como presbiteriano, ¿estás observando el acompañamiento del mundo evangélico a la prédica del Santo Padre? ¿O todavía hay algún nivel de tensión o incomprensión, o hace falta todavía profundizar ese diálogo para ir encaminando un mensaje común? Hay de todo, como en todos lados. Uh-huh. Y el mundo evangélico o protestante, a ser de una estructura horizontal, sin tener una cabeza que rija, por lo menos en teoría, obviamente que hay de todo. Hay gente, como es el caso del encuentro de Lund, donde claramente la iglesia sueca y otros tantos, porque esto fue un encuentro no con la iglesia sueca, sino con la Federación Mundial, mundial, y al cual también se adhirieron otros sectores como la iglesia metodista y demás. Creo que está marcando una necesidad, una búsqueda de acuerdo. Y hubo los documentos, si uno lee los documentos del acuerdo, tiene más que ver con actos concretos de inclusión y de servicio al prójimo y a los débiles. Hay un acuerdo entre Cáritas y la Federación Luterana, por ejemplo, entre otros acuerdos de dogma, que son sumamente interesantes. Entonces son buenas nuevas. Sí. Pero indudablemente hay todo un sector, y obviamente los diarios lo han marcado, que un sector importante de la iglesia evangélica, quizá del sur de Estados Unidos, más asociada con el Tea Party y unos grupos de derecha también católicos, están yendo en un discurso exactamente opuesto, ¿no? O sea, que no lo estarían siguiendo, no diría Francisco, sino el espíritu de lo que Francisco está diciendo. Sí. Confiemos que la cercanía de esta Navidad, que ahí está, de alguna manera ilumine a una de esas mentes que tienen un fundamentalismo incomprensible, aún desde la lectura, si se quiere, hasta te diría, teórica y profunda de la Biblia. O sea, sí. Hay cosas que... Hay argumentos que se utilizan que cuando vos rastreas dentro de las Sagradas Escrituras te cuesta mucho encontrar el fundamento, ¿no? Por eso aspiramos a que esta Navidad que se acerca de alguna manera ilumine a todos aquellos que tienen que estar iluminados y nos sigue también acompañando a nosotros. Y me gustaría en este último minuto del programa algún mensaje tuyo para la audiencia vinculado precisamente al nacimiento de Jesús. Mira, yo creo que podemos tener muchas diferencias y muchas veces los esfuerzos fundamentalistas tienen que ver con cosas menores del texto bíblico. Sí nos encontramos en Jesús es el mismo para todos. En el pesebre, en Belén, la historia es la misma y ahí no hay lugar para fundamentalismo. Si se los hay, los ha habido para los grupos como Herodes. Entonces, no creo que nadie dentro de la iglesia, cualquiera sea ella, tenga intenciones de ser asimilable a Herodes. Yo creo que es un gran espacio la Navidad para reflexionar y ahí me parece que la gran palabra significa, tengamos esperanza, ¿no? Uh-huh. Voy a terminar con esto porque viene a cuento. Una vez hablando más o menos sobre esto con Francisco, casualmente en un programa de radio sobre la encíclica de él, le preguntaba, de acuerdo al panorama que describía, si era optimista o pesimista. Y él me dijo,
yo no soy ni optimista ni pesimista, porque uno puede ser pesimista o optimista de acuerdo a cómo se despierte, lo que si le cayó bien o mal la comida en la noche anterior. Yo tengo esperanza, porque la esperanza, dice la Biblia, no defrauda. Tengamos esperanza. Gracias, Marcelo, por tu acompañamiento, como siempre. Gracias a vos, Norberto. Ha sido Marcelo Figueroa nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.